con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, gracias por continuar en Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares a través del Canal 32. Nos sentimos contentos que en casi un año que tiene este Meridiano en la televisión, lo cumplimos en el mes de agosto, ustedes lo han tomado como el programa puntero de cada tarde. Gracias por el privilegio. A mí me han escrito dominicanos desde diversas locaciones diciendo que llegan corriendo a comer y a vernos a nosotros. Así que gracias por el cariño. Miren, yo he hablado muchas veces de lo peligroso que constituye la lucha política fratricida. En el escenario político en la República Dominicana es lamentable que las ideas hayan desaparecido y con la finalidad de usted poder potenciarse o tener posibilidades electorales, usted se convierte en un detractor de las aspiraciones del otro. Y esa quizás es una de las explicaciones de por qué razón 63 años después de la muerte de Trujillo continuamos lidiando con los mismos problemas. Tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la electricidad, tenemos problemas con las calles asfaltadas, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en el sistema de salud pública. Ni siquiera hemos podido lograr resolver uno solo de esos problemas, eliminarlo de forma definitiva, no lo hemos podido lograr. Y no lo hemos logrado porque cada 4 años se da lo siguiente. El político que quiere llegar dice que el otro es un ladrón, que el otro es un delincuente, que el otro no sirve, que el otro es un ineficiente. Pero en ese proceso de detractación no dice nada de lo que él va a hacer en caso de llegar a una posición. Entonces aquí hay una cultura. ¿Cuál es? La cultura de detractar, de acabar, pero de no contribuir en nada, de no presentar propuestas. Esa falta de propuestas ha sido el escenario electoral que hemos tenido por años. Tanto es así que la democracia nuestra, la supuesta democracia, tiene 63 años en construcción y es apenas en el año 2024 cuando se hace el primer debate televisado público sobre propuestas políticas. Un debate que aunque fue bueno, sin embargo, todos nos quedamos con el sabor amargo de que no se pudo presentar en toda la amplitud lo que estábamos esperando escuchar. Ya las metralladoras políticas se prepararon para el año 2028. Ya las acusaciones para el año 2028 están listas y van a empezar en el partido oficial. ¿Por qué? Porque en ese partido hay mucha gente que antes de que lo aspiren se están aspirando ellos mismos. Y yo debo decir que 2 de los que han empezado un proceso de campaña sucia, matándose y sacándose trapitos para que la gente entienda que uno es más malo que el otro, son la actual alcaldesa Carolina Mejía y el exalcalde David Collado. Carolina dio unas declaraciones el fin de semana que sin duda alguna parece que como todo el mundo estaba concentrado en el tema de Venezuela no le prestó atención. Pero como lo de nosotros es chequear cada detalle de la vida política dominicana, yo le traje el video. Mire lo que dijo la alcaldesa refiriéndose a uno de los ídolos que se ha creado y que dicen que va a ser presidente, David Collado. Vamos a escucharla. En primera instancia, con una buena administración de los recursos que tenemos de la ciudad al día de hoy tiene sus finanzas saneadas, no tenemos deuda a corto plazo, no tenemos deuda de recogida de desechos, que cuando nosotros llegamos, las deudas eran no solamente por recogida, pero eran de más de 2.000 millones de pesos. En primera instancia, con una buena administración de los recursos que tenemos de la ciudad Ustedes escucharon ahí, la señora alcaldesa destaca, muy bonito ella, porque ella es una
una experta en hablar bonito y chulo, pero al final sus palabras tenían su venenito. ¿Cuál era el veneno? Que cuando ella llegó a la administración de la alcaldía encontró deudas por mucho más de 2.000 millones de pesos. Y uno vuelve a hace algunos meses, cuando terminó el proceso electoral, hubo una disputa entre Carolina y David. ¿Quién había sacado más votos cuando ganó la alcaldía? Carolina le echó un cubo de aquello a David, David le echó un cubo a Carolina y se mataron. Y después parece que el presidente medió para que la situación bajara. Eso que ella dice de los 2.000 millones de pesos es muy amplio, porque parte de lo que se ha vendido del señor David Collado es que es un gran administrador, que es un tipo que hace las cosas bien, que maneja de manera pulcra el dinero, que es un gerente eficiente. Cuando Carolina dice que al llegar a la administración de la capital le dejaron una deuda de 2.000 millones de pesos, está diciendo, ese que ustedes ven en el Ministerio de Turismo, que quiere ser presidente, ese no sabe mandar ni administrar ni un colmadito de barrio. Lo que escucharemos de aquí en adelante en el proceso de campaña nos ayudará a entender hasta dónde la bajeza política llega. Lo que Carolina dice tiene sus razones para decirlo. Ahora, ella puede decir que las finanzas están muy saneadas. Ahora, ella ha sido una alcaldesa pésima. David y ella deben competir en marketing, porque ahí se han invertido en dinero, en venderse, en que la gente crea que ellos sí son lindos, que ellos sí son buenos. Ay, mira los tenis que me puse. David era el alcalde de los selfies y esta es la alcaldesa de los tenis. Dos personas que en la sociedad líquida se han querido montar en una ola de populismo para llegar a la presidencia. Sin embargo, ninguno de los dos cuentan con las estructuras nacionales para poder ir a las elecciones del 28. ¿Y a qué están apostando? A uno decir las cosas malas del otro. Yo recuerdo a una comunicadora que cuando se daban ese tipo de shows, ella decía, compren palco y cocaleca. Miren, lo que escucharemos a partir de hoy de la administración ineficiente, de la corrupción y de otras cosas más, usted tiene que comprarse su palomita de maíz para que la escuche. Por ejemplo, desde este programa yo le he preguntado al señor ministro de Turismo que si sus títulos de licenciado en 1000 vainas que él tiene, si él tiene las certificaciones. Se lo he estado preguntando y él se está haciendo el loco como es la naturaleza de su comportamiento. Y no es porque para él ser eficiente tiene que tener un título. Ahora, si usted no lo tiene, ¿a qué lo pone ahí? ¿Para qué diablo lo pone? Él se ha vendido como un experto de la NASA en turismo. Sin embargo, yo tengo la presunción de duda de que sus títulos no son muy ciertos o no son ciertos. Entonces, le he estado pidiendo que en un ejercicio diáfano, transparente, él nos demuestre de dónde salieron. ¿Cuáles fueron sus calificaciones? ¿Quiénes eran sus compañeros? Entre otras cosas más. La señora Carolina Mejía, después de 3 inundaciones en la capital, yo no sé cómo ella aspira a ser presidente de la República. 3 inundaciones donde su incapacidad y su incompetencia quedó al verse. Pero ella está convencida de que riéndose, saludándonos con su pelo, con su tenis, sus encantos, la gente va a votar por ella a la presidencia. Y ahora le acaban de agregar un elemento nuevo. Vamos a darle fuego uno con otro. Vamos a decir que David es esto y David vamos a decir que Carolina es esto. La lucha fratricida que se va a dar entre los que aspiran a lo interno del PRM, prepárese. Lo último que yo me enteré es que el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, está preparando su proyecto presidencial. ¿Usted se imagina de esa vaina? Éramos mucho y parió la abuela. O sea, un tipo que ha sido totalmente ineficiente en su gestión como ministro de Interior y Policía. Pero aparte de eso, con las revelaciones que hicimos desde aquí y que Panorama nos acompañó,
la corrupción en la asignación de los préstamos en el Banco Agrícola, descalifican a ese señor para aspirar a ni siquiera alcalde pedáneo. Pero ¿qué está pasando? Mucha gente está confundida con que administración de recursos y de presupuesto es lo mismo que liderazgo. Y por eso usted ve que cuando le dicen líder, 2 o 3 lambones, se creen presidenciables. El PRM tiene más presidenciables que militantes, yo creo. Están aspirando mucha gente, pero están aspirando personas sin las competencias. ¿Por qué? Porque han tenido la administración de otras instituciones y no han dado pie con bola. Yo he preguntado, por ejemplo, ¿por qué el Ministerio de Turismo, todas las actividades privadas y la comida del Ministerio de Turismo, todas las actividades, perdón, tiene que pagarle una empresa privada? ¿Por qué la comida? ¿Por qué los gastos? ¿Por qué los asesores del Ministerio de Turismo lo paga una empresa privada, una empresaria? Es que el ministro no entiende que no hay compatibilidad en que ciertos empresarios tengan demasiada apertura en un ministerio. Porque eso podría dar malas interpretaciones a que un empresario o una empresaria maneja negocios o es la que controla ciertos negocios del ministerio. Y usted no quiere venderse como transparente. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Turismo, una empresa privada, una empresaria privada, tiene que pagarle hasta el agua que se bebe el ministro de Turismo? Eso deja mucho que decir. Y yo pienso que el proceso que viene hacia el 28, que tiene a mucha gente loca, aquí hay mucha gente que perdieron la chaveta, no es Chu nada más de que aspira a presidente de la República, y David que no tiene cómo sustentar sus títulos, Carolina que ha hecho un desastre en la capital, no esa es, porque es hija de Hipólito. No, las competencias a las aspiraciones presidenciales tienen que empezar a cambiar, y la sociedad, ¿saben qué necesita escuchar? Propuestas. Propuestas. No es posible, amigos míos, que una gente se enganche y entienda, yo puedo ganar, ¿cómo? Yo puedo ganar diciendo que fulano es esto. Le voy a poner un caso sencillo. El PRM, que antes se llamaba PRD, tiene un lastre de que los precandidatos internos de ese partido nunca se ponen de acuerdo. Vamos a empezar. Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco era el precandidato presidencial del PRD y don Antonio era el presidente de la República. Salvador empezó una serie de ataques contra su propio gobierno diciendo que arrestaría a los funcionarios que habían tocado el dinero del Estado y dejando entrever que había corrupción en el gobierno de Guzmán. Se inventó un eslogan entre él y José Dorín Cabrera, que en paz descanse, cuyo punto fundamental era manos limpias, diciendo que en el gobierno de Guzmán las manos no estaban limpias, estaban sucias. A un punto tal que la presión llevó a que el 4 de julio de 1982 Guzmán se diera un balazo en la cabeza. Se hartó, dijo, yo en vez de ir preso mejor me muero aquí. Depresivo, con muchísimas situaciones. Seguimos. Cuando llega a la presidencia Salvador no quiere que nadie de su partido lo sustituya. Y le hizo todo un juego para que Jacobo, que era el precandidato de su partido, se jodiera. Tanto es así que, citando aquella vez a Gustavo Adolfo Bécquer, las palabras van al viento, las lágrimas al mar, cuando un amor se va. En esa ocasión, diciendo que apoyaba a Jacobo, sin embargo, haciéndole una campaña por detrás para fuñirlo. Cuando seguimos más adelante, viene el caso de Hipólito. Hipólito era presidente de la República, pero estaba el grupo de los 7. Él dice, escojan un presidente, un candidato entre todos ustedes que yo lo voy a apoyar para que vayamos a las elecciones. En ese grupo estaba Tuey, Milagro, Fello, Ramón Alburquerque, Abinader el papá, Flor Estrella, Emmanuel Equea. No pudieron escoger un candidato entre ellos mismos, que hizo Hipólito, voy yo entonces. Y eso lo sacó del poder. La lucha fratricida entre los precandidatos de ese partido lo llevan en la sangre. Y eso no va a hacer la diferencia. Las palabras de Carolina el fin de semana de los 2.000 millones de deuda que ella encontró en la alcaldía del distrito que le dejó David Collado es el inicio de la lucha
y de las cosas que se verán en la campaña del 28. Préstenle atención. Vamos a la pausa y en breve Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.